Hola, soc Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva, i vos dono la benvinguda de nou a un nou programa, un nou capítol del nostre podcast, de les veus de Xàtiva, un podcast en el que parlem amb persones que estimen la nostra ciutat i que contribueixen a fer-la millor. I avui ens acompanya una bona amiga, l'artista xativina Patricia Bolinches, que ha accedit a fer este podcast i la veritat és que jo agraïs profundament el fet de que ens acompanyi avui. Vaig a fer una presentació molt breu de Patricia, després si vols afegir alguna cosa, sense ningú problema, ja ho saps. Patricia és una de les dissenyadores més reconegudes que té la ciutat de Xàtiva. Ella, evidentment, col·labora de forma recurrent en projectes que han estat vinculats i que estan vinculats a la nostra ciutat, de la mà d'associacions, de la mà de col·lectius i també de la mà del propi Ajuntament de Xàtiva. És coneguda per crear obres conceptuals, obres enginyoses i també de vegades obres provocadores, tant per a la il·lustració editorial com per a marques i per a empreses. També és una habitual de l'art urbà i en la nostra ciutat té alguns espais destacats. Seua és la imatge, per exemple, del mural que tenim en favor de la diversitat al Jardí de la Pau, i també seua va ser la imatge de la Fira d'Agost de l'any 2022, que ara parlarem després d'això. Bueno, Patricia, lo dit, moltíssimes gràcies per estar ací, per acompanyar-nos en este podcast. I bueno, pues per a començar i per a començar a parlar d'aquelles coses que normalment parlem habitualment en els nostres convidats, primer que res, el que sempre preguntem és què és allò que més valores de la teua ciutat, de la ciutat de Xàtiva. Bueno, pues en primer lugar, gracias por la invitación y nada, la verdad es que es un honor formar parte de estos podcasts y nada, comentarte pues que lo que más valoro de Xàtiva es la comodidad, la accesibilidad, el tamaño de la ciudad, todos los servicios, tiene todos los servicios. Y al final estamos a 50 minutos de Valencia y todo es fácil aquí. Es una ciudad fácil de vivir, ¿no? Sí, que además sí. tiene todos los servicios y eso le dan también un valor añadido a la misma. Además del hecho del tamaño y demás, como sociedad, ¿cuál crees tú que es la fortaleza de las personas de Xàtiva, de la sociedad de Xàtiva? No ya el hecho de la ciudad como tal, sino de las personas. ¿Cuál crees que es la fortaleza que tenemos como...? Yo creo que somos muy setavenses, que somos muy nuestros, que vamos con la bandera de Xàtiva allá donde vamos y creo que se nota porque nos gusta lucir la ciudad y nos gusta que venga la gente. Y creo que la fortaleza es esa, el valor que le damos a lo que tenemos. Muy bien, sí, yo también creo que ese es uno de los elementos que definen a la gente de Xàtiva y a la sociedad. A partir de ahí, también nos gusta preguntar sobre cuáles crees que son los retos que tiene nuestra ciudad de cara al futuro, ¿no? Evidentemente, pues estamos en un tiempo cambiante, las ciudades estamos viendo cómo van transformándose, cómo hemos de, pues eso, recibir a nuevas personas, hemos de acoger a gente diferente, no tiene nada que ver la sociedad de hoy con la sociedad de hace 25 años. ¿Cuál crees tú que es, dentro de este mundo cambiante que vivimos, los retos que tendremos que afrontar en este momento y en un futuro próximo? Yo creo que la sostenibilidad es muy importante, pero a nivel ciudad. O sea, el casco antiguo, por ejemplo, sales fuera y ves los cascos antiguos de otros países y te das cuenta que el respeto es máximo, que está cerrado por completo a los coches. Yo me acuerdo cuando aquí hubo un intento de cerrar, la ciudadanía dijo, ¿y los coches qué? Vamos a ver, el casco antiguo es una cosa, que es lo que tenemos que cuidar, claro, y respetar todo lo que tenemos y creo que es muy importante. El tema de las bicicletas lo veo complicado en Xàtiva, pero la sostenibilidad en general yo creo que sí que es un punto en el que nos tenemos que hacer fuertes y tenerlo ahí muy presente. Sí, y al final yo coincido en ese sentido en que al final el reto es hacer que la sociedad asuma como normal ese tipo de comportamientos.
porque al final es lo más complicado. El cambio de hábitos de la gente es lo más complicado y de alguna manera tenemos que aprender de otros países que van bastante más avanzados que nosotros y que al final, oye, pues la sostenibilidad significa que no podemos desarrollarnos y que no podemos construir y que no podemos expandirnos hasta el infinito, Exacto. sino que hay que empezar a pensar, a mirar hacia adentro, a pensar cómo hacemos que la ciudad cada vez sea más agradable, cómo hacemos que nuestro patrimonio y nuestra historia sea cada vez más visitable, más adaptada a las necesidades, y eso es uno de los grandes retos que evidentemente... Que no es fácil. Efectivamente, no es fácil, pero sobre todo también es verdad que cada vez hay más gente que bueno, pues tiene un conocimiento de lo que pasa fuera de la ciudad mayor y demás, y que cada vez es la gente que más quiere impulsar ese tipo de cambios. Me parece que vamos a algo más concreto, vamos a hablar de espacios de la ciudad. Evidentemente, pues tú has vivido prácticamente durante toda tu vida aquí en Xàtiva. ¿Cuál es tu sitio de la ciudad? ¿Cuál es el espacio al que te gusta ir, o que cuando piensas en Xàtiva, estás fuera y piensas en Xàtiva, te viene a la cabeza? ¿Cuál es ese sitio para ti? Pues a mí es la zona de San José, Sant Feliu, Beiberet y la Falda del Castillo. Sí, ¿verdad? Sí, porque al final dices, quiero desconectar, subes para arriba. Quiero pensar, subes para arriba. Conversaciones, he tenido conversaciones y he tenido momentos en la parte de San Feliu, que dices, sí, muy bonitos todos los edificios que tenemos, pero yo donde he sentido mucho y vivido mucho es pues conversaciones muy buenas. Sí, sí, la tranquilidad de la costa del Castell, de Beiberet. Sí, es como decir, voy a respirar. Exacto. Y te subes para arriba y tenemos, a ver, hay muchas ciudades que no tienen la montaña Claro. a 3 minutos. Sí, yo creo que eso es una suerte también, una suerte, porque además te permite eso, te permite en un momento determinado desconectar y estás, pues eso, a 3 minutos a pie y ya te plantas en una zona completamente tranquila, donde puedes pensar, donde puedes tener esa conversación, sí, sí. Y después hablamos también un poco del futuro. ¿Cómo te imaginas? Tú eres una persona que vives aquí, que has establecido tu vida aquí, y ¿cómo te imaginas que será nuestra ciudad dentro de 10 años, por ejemplo? Pues la verdad es que no lo sé, pero me gustaría que siguiese siendo una ciudad abierta como como la que creo que es, y acogedora. Y me gustaría imaginármela eso, sostenible, me gustaría imaginármela con una oferta cultural amplia, me gustaría imaginármela con los servicios que tiene mejorados, pero no sé, sí que me la imagino una ciudad emblemática, pero también pues... Sí, manteniendo la esencia, Sí, pero mejorando sí, en aquellas sí. cosas que ves que otras ciudades han ido avanzando y Pero, demás. sí que vamos a ir creciendo Sí. Bueno, y para bien. de hecho estamos creciendo, quiero decir, estamos creciendo en habitantes, estamos creciendo en servicios, y al final pues eso, ese es el reto de las ciudades intermedias. Y la nuestra es una ciudad intermedia que, a pesar de estar ubicada en una zona donde, pues, por ejemplo, tienes la Canal de Navarrés, donde el despoblamiento pues, es un hecho y tal, nosotros pues estamos creciendo, con lo cual esa es la previsión para el futuro. Pero sin dejar de tener lo que tenemos de la ciudad pequeña. Claro. Porque todo el tema de los espacios, de los alquileres, de los pisos de alquiler de turistas, eso sí que sería bueno el tenerlo controlado para que no se nos vaya de las manos. Sí, claro, para evitar los problemas que vemos en Que otras están pasando ciudades. en otras Sí, ciudades. vas a Valencia o vas a otras ciudades como Barcelona y demás, y tienes una serie de problemas Ese es el peligro. que ahí tienes que encontrar. El reto es encontrar el equilibrio, Sí. yo creo. El equilibrio entre ser una ciudad turística, una ciudad que pueda ser visitable, pero que una ciudad donde la gente pueda vivir, básicamente. Sí. Si tuvieras que lanzar un mensaje a la gente más joven de la ciudad, a las generaciones que vienen detrás de nosotros, respecto de la ciudad y del futuro, ¿cuál sería el mensaje que querrías lanzarles?
a lo mejor queda un poco mal, pero yo les diría que se fueran. Que se fueran. No eres la primera. No eres la primera. Queda ese... Sí, pero Es que yo creo que el salir, el ver, el aprender es fundamental, porque si no te crees el centro de todo y no es así. Entonces, que salgan, que aprendan y los que tenemos las raíces fuertes acabamos doliendo. Sí. Sí, yo creo que al final Pero es eso sirve fundamental. para crecer tú y luego aparte para aportar Para aprender y para aportar. conocimientos. Sí, al final yo creo que es fundamental el hecho de estar un tiempo, vivir experiencias, conocer, estudiar, trabajar, hacer cosas fuera de la ciudad, en ciudades más grandes o en ciudades más pequeñas, con la mirada puesta, como tú bien dices, oye, si tus raíces son fuertes aquí, pues evidentemente vas a volver y todo lo que has aprendido lo vas a poder aportar a la ciudad. Que igual te quedas, igual no, pero que el que tiene las raíces, sí que, y lo que estaba pensando hace unos días, el tema de las raíces, porque no nos mete, nuestros padres no nos han metido nunca, no, es que tú aquí en Játiva. No, lo que pasa que yo creo que vamos viendo con la edad Claro. lo que tenemos y lo que podemos aportar, y al final todo sigue su curso y dices, Sí, yo por decir, con "No, tú naturalidad. quédate aquí". Claro, no, pasa con naturalidad. Y eso al final es lo mejor, Yo que creo que pasa con naturalidad. Y al final, efectivamente, y a mí es una de las cosas que yo creo que la gente joven tiene que tener claro, que al final no por el hecho de no salir de Xàtiva se quiere más, sino que al Exacto. final que, oye, es necesario. Muy bien, seguimos con la parte de las preguntas ya más vinculadas. Esto era la parte de preguntas generales, pero ya más vinculadas con la actividad, en este caso con tu actividad artística y de diseño y demás. Yo me gustaría que hablásemos un poco del potencial artístico, cultural de Xàtiva, de cómo lo ves, que tanto en espacios como en personas, como en el trabajo que estáis haciendo, ¿cómo ves que está la ciudad en ese punto de potencial artístico? Pues yo creo que desde siempre, desde Riera, tenemos una cultura, gente dedicada a la cultura, pero todas las artes plásticas, pintura, grabado, escritura, fotografía, todo. Sí. Bueno, aquí estamos hoy en una magnífica exposición de dones pintores de la ciudad bueno, que nos ha sorprendido gratamente por la calidad en algunos casos. Y entonces yo creo que sí que es verdad que nuestra vinculación histórica con la cultura nos diferencia mucho de otras ciudades. Y eso es una de las cosas que yo cuando pues hablas con otros alcaldes, cuando hablas con ciudades más grandes incluso que Xàtiva, que por las razones históricas, culturales que sean, pues no tienen ese tipo de movimiento tanto a nivel de asociaciones como de espacios, como de Es que aquí, personas. por ejemplo, de música y de teatro, por ejemplo, y de literatura, es que hay mucha gente. Sí. Y lo que sí que echo de menos a lo mejor es que hubiese algún tipo de censo ¿Vale? o de asociación, no sé qué, pero que supiéramos todos los que hay de todas las ramas. Sería interesante porque englobarlos o hacer algún tipo de encuentro. Sí, de Porque en encuentro. literatura sí que sé que Sí, se se ha hecho un encuentro de escritores y escritores de Xàtiva, de la comarca y demás, que que me lo parece hizo. muy interesante. Sí, a mí es de la costera lo Pero hizo. dices, vale, sí, conoces los grupos de música que hay, conoces la gente que se dedica al teatro, la gente que se dedica a la música, al grabado, a la pintura, pero no hay espacio, a lo mejor, por ejemplo, sí que sería interesante tener como, y creo que lugares de ensayo puede ser que haya, Sí, en el CCX. pero Lugares de como espacios de coworking donde se pueda hacer cosas Vale. en otras ramas, de las otras ramas, creo que sería muy interesante porque así, por ejemplo, de pintura tenemos el centro que está Sí, en el centro de mayores, de en la mayores. Placeta Roca, en la parte de arriba, es donde se hace, donde hay una asociación de pintores aficionados y demás. Después está la gente que pinta en la calle, que también hay otra. Es decir,
hay muchísimas asociaciones. Es verdad que al final quien tiene relación con todos, o con casi todos básicamente, pues es el ayuntamiento, la Regidoria de Cultura, pero sí que es verdad que darle visibilizarlo o interconectar a personas es uno de los retos que podíamos abordar. Yo ya me tomo nota de esa propuesta, con tu permiso. Claro que sí. Además de potenciar, en cuanto a edificios de la ciudad, que desde tu manera de ver la ciudad, ¿cuál es aquel edificio que a ti bueno, pues te genera especial emoción o te genera un sentimiento, en fin, de eso, te emociona y te apetece en algún momento ver y revisar y demás? Pues sin dudarlo el hospital, La fachada del la hospital. fachada del hospital Sí, yo y creo el que hospital en sí, sí. porque es símbolo de cultura y de acogida. Entonces, tener esas dos cosas y luego la fachada que tienes, y que es que anula la iglesia Sí. a mí. Sí, no, es Porque verdad es que te pones, tendría que haber como banquitos delante para poder observarla y quedarte ahí horas. Sí, la verdad Creo es que es que de los edificios más bonitos para mí el más bonito. la de la verdad es que ciudad. sí, la verdad es que sí. De hecho, el otro día yo creo que una de las cosas que se ha acertado profundamente es el trasladar la Crida Faller allí Sí, y utilizar el espacio como uno de los espacios de referencia de la sí. ciudad, porque es verdad que en Fira haces allí las actuaciones de teatro y demás, pero al final pones un escenario y pones un telón Y ya está. y anulas el espacio, ¿no? Pero aprovechar el edificio es una de las cuestiones que potencialmente turísticamente, y cada vez hay más gente cuando ve los vídeos de la cría y tal, te pregunta, oye, ¿y eso? Sí. Gente de fuera, ¿eso dónde está? Eso, ¿sabes? O sea, que eso es uno de los elementos que sin duda es una de las joyas de la ciudad. Hablando también de gestión y de temas culturales, como os comentado antes, ¿cómo crees? Has apuntado una idea que yo creo que es muy buena, que en cuanto a gestión cultural, crees que al final la interconexión entre Yo creo que es personas importante. sería lo ideal, ¿no? Entre artistas de la ciudad que hacen diferentes cosas. ¿Qué crees que podemos, en ese sentido, además de esa idea, alguna otra cuestión que crees que se pueda mejorar o apuntar de cara a futuro? No sé, tenemos concursos prácticamente de todo, pero no sé si hay algún aspecto en concreto que tú digas, oye, pues yo creo que aquí, mira que tenemos cosas, pues nos falta esto. No lo sé, si hay alguna cosa que A ver, te apunte en algún yo momento. creo que siempre se puede mejorar. Sí. El tema son los presupuestos, Sí. que siempre pues hace falta más, Mm, pero que yo creo que a lo mejor no sé si cogiendo gente de estos sectores y generar proyectos que ya no sea ni Chalcastell, que no sea el Troban, que no sea eh, como festivales independientes, Vale. más encarados a gente más joven para Vale. potenciar el talento. Creo que sería, no, quiero decir, creo que se pueden hacer muchas cosas, hay muchas ideas, y es lo que digo, con los presupuestos que hay se hacen muchas cosas, pero se podrían hacer, descentralizar o sea, los proyectos grandes como los Sí, tú los pilares, grandes los mantienes, los pero tienes, después empezar a hacer algunas pero cosas genera por más barrios, pequeño genera, formato, con más... sí, con menos presupuesto, que al final también el destinar poco presupuesto a algo también hace que pienses con ese presupuesto qué puedes hacer. Ya. Estimula el ingenio. Claro. Sí, Entonces yo sí. creo que también es interesante decir, vale, vamos a tener partidas para gente joven, para que generen proyectos Ujú. y a ver qué pasa. Vale, me gusta esa idea, vamos a ver cómo lo podemos. Muy bien, pues yo me falta comentar un tema que para mí creo que es un tema que tiene que estar en esta entrevista, porque además de los trabajos que has hecho para la ciudad, en diferentes espacios y demás, para mí uno de los trabajos de referencia que has hecho para la ciudad es bueno, pues el cartel de Fira del 2022. Creo que, lo hemos comentado en muchas ocasiones, creo que el cartel de Fira es uno de los grandes retos. Creo que para una persona de Xàtiva hacer el cartel de Fira de Xàtiva todavía es más difícil y más complicado. Y para mí, bueno, fue uno de aquellos carteles
de los que guardo un muy buen recuerdo, creo que la ciudad guarda un muy buen recuerdo de ese cartel. Es el primer cartel que fueron 3 carteles en uno, que yo creo que además hasta el momento no ha habido nadie más que haya hecho algo así. Y bueno, pues me gustaría que explicases mínimamente cómo fue para ti, primero el encargo, el recibir el encargo y después, bueno, el diseñarlo y la respuesta que tuviste en el conjunto de la ciudad de cara a eso. Pues el encargo fue, pues eso, dices, es que, de hecho creo, a ver, de la feria, no, de las fallas sí que llegué a hacer, pero hace 1000 años, y el de la feria pues tenía muchas ganas porque aparte todo el histórico de los carteles que se han ido haciendo hasta la fecha, es un honor formar parte de la familia del cartelismo de la feria de Xàtiva. Entonces ya el peso ese de la responsabilidad de todos los que tienes por detrás y luego dices, es que yo he vivido la feria De por todas las todos los maneras. lados posibles. Y fácil era plasmarlo, pero claro, dices, quería hacer una cosa para todos los públicos, no quería pasarme de moderna ni pasarme de clásica, de llegar al equilibrio de hacer algo popular, algo que nos gustase a todos y algo que funcionase bien en cualquier soporte. Entonces hice un elemento que fue el botijo con las sardinas y me vine arriba. Hice 2 pruebas más, la de los garrotes y la otra era la de la gente, Sí. el botijo como contenedor y nada, fue cuando propuse que estaría bien el tener en los diferentes espacios los diferentes carteles. Pero nada, lo disfruté mucho, pero la presión no era poca. Y los comentarios de la gente. Yo creo que es un gusto, o sea, también la gente que te da los comentarios es la familia, amigos y todo esto que hay veces que no son suficientemente objetivos. Pero Sí. sí. No, es verdad que yo, como te he dicho, es uno de los carteles que recuerdo con más cariño, que es más fácil de recordar, porque además como es tan visual, son elementos tan visuales y demás, y que es verdad que hay muchas veces que cuando sale el cartel, bueno, pues los comentarios que te llegan no son excesivamente buenos, porque la gente, pues, oye, pues no ha puesto tal o no ha puesto lo otro y demás, y en el caso de tu cartel, la verdad es que la aceptación de la gente fue muy buena. Sí. Muy bien, pues, oye, Patricia, ha sido un placer para mí que hayas participado en esta experiencia de Les Veus de Xàtiva. Espero que hayas estado a gusto. Muy a gusto. Y nada, muchísimas gracias y a seguir trabajando porque esta ciudad sea cada día un poquito mejor, que es un poco lo que hacemos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias.